Hechos y Derechos, quinta temporada. Programa para fomentar la igualdad, protección, preservación y promoción de los derechos humanos. Casos, entrevistas, opinión de la ciudadanía, información de interés general y asesoría de expertos. Aquí inicia Hechos y Derechos. Hechos y Derechos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa Hechos y Derechos en esta quinta temporada. Con mucho gusto les saludo, soy Andrea Rodríguez. Los invito para que se queden con nosotros a lo largo de esta media hora donde tendremos importante información para ustedes. Les recuerdo que este programa se realiza en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y se transmite por las emisoras Oaxaqueña Radio y Global 96.9 de FM. Y como cada semana, para mí es un gusto saludar y por supuesto darle la bienvenida a Francis Martínez. Francis, ¿cómo estás? Muy bien, Andrea, siempre es un gusto estar contigo y con todo nuestro público. Les damos las gracias por escucharnos en una emisión más de Hechos y Derechos, una producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. El día de hoy nuestro tema es medidas cautelares. Vamos a escuchar una cápsula sobre nuestro tema del día. Nuestro tema del día. Son requeridas a las autoridades competentes medidas precautorias o cautelares cuando son necesarias acciones o abstenciones por parte de las y los servidores públicos a fin de evitar la consumación irreparable de violaciones a los derechos humanos o la producción de daños de difícil reparación a las personas afectadas, así como para solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que las justificaron. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos define las medidas cautelares como un instrumento efectivo de protección y prevención ante posibles daños graves e irreparables a personas o grupos de personas que enfrentan situaciones de riesgo inminente, pero no tienen las facultades para ejercer justicia ni forzar al gobierno a cumplir esas medidas. Y bueno amigos, ya nos hemos puesto en contacto con el tema de este día, así que pues como ustedes ya escucharon, un tema muy interesante y que precisamente para ampliarnos esta información tenemos a nuestra invitada de esta ocasión, la licenciada Luz María Hernández Ramírez. Ella es visitadora adjunto de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Licenciada Luz María, bienvenida al espacio, como siempre es un gusto platicar con usted. Bueno, licenciada, gracias por acompañarnos el día de hoy y como les comentábamos a nuestros radioescuchas al inicio del programa, el día de hoy estaremos hablando de las medidas cautelares. Ya entrando en materia, ¿nos podría explicar qué son las medidas cautelares? Sí, ok. Miren, las medidas cautelares, podemos decir que son aquellas medidas aquellas acciones que la Defensoría en este caso y otros organismos de protección de derechos humanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitan a las autoridades para evitar la consumación irreparable de las violaciones a derechos humanos o la producción de daños de difícil reparación. Es decir, ante un caso que algún ciudadano plantea ante la Defensoría o alguno de estos órganos de protección de derechos humanos, que una probable violación, un acto pueda causarle un daño irreparable o que se puedan consumar de manera irreparable la violación a derechos humanos que reclaman, se solicitan estas medidas a la autoridad para que cesen los actos, ¿no? En este caso, las medidas pueden ser de conservación o restitutorias. Las de conservación se emiten precisamente para que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran, y las restitutorias tienen como finalidad que se restituya al agraviado en el goce del derecho que se le está afectando. Por ejemplo, en los casos en que una persona alega una posible despojo o privación de un derecho, es precisamente para que la autoridad cese ese acto de molestia y evitarle al peticionario precisamente una mayor afectación.
Perfecto, muy bien. Y bueno, licenciada, también quisiéramos saber cuál es el fundamento legal de estas medidas cautelares. Sí, bueno, en la ley y el reglamento de la Defensoría de los Derechos Humanos, sus fundamentos están precisamente en el artículo 66 de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos, que señala precisamente esta facultad de la Defensoría para solicitar a las autoridades la adopción de medidas cautelares, ya sean de conservación o restitutorias, como habíamos comentado hace un momento. Y en el reglamento de los artículos 111 al 117 y del 130 al 131 se encuentra precisamente el procedimiento para la adopción de estas medidas cautelares, cómo se va a notificar a la autoridad, en qué casos se solicitan, los efectos de esta y precisamente también vigila el cumplimiento de las medidas cautelares que la Defensoría solicite a la autoridad. Muy bien. ¿En qué casos se aplican las medidas cautelares? Sí, como lo comentaba hace un momento, ¿no? En casos de gravedad y urgencia. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente que no por cualquier situación, no basta con que lo solicite el peticionario. Ha sido muy común que ante cualquier circunstancia las personas solicitan que la Defensoría decrete o solicite en su favor la adopción de medidas cautelares. Sin embargo, precisamente la misma ley señala en qué casos se deben conceder o otorgar las medidas cautelares, que son precisamente gravedad y urgencia. ¿Qué es gravedad? Bueno, que está en peligro la vida de una persona, la salud, y que precisamente el no hacer cesar este probable acto de violación a derechos humanos, pues bueno, cause un daño irreparable o la consumación definitiva, ¿no? Por ejemplo, si una persona está internada en un hospital y no se le está dando la atención adecuada, pues está en riesgo de perder la vida. Entonces, en ese caso hay un asunto de gravedad, ¿no? Y por ejemplo, y otros también son los casos de las personas privadas de la libertad, en las que pueden estar incomunicadas o ser sujetos de tratos crueles, inhumanos y degradantes. En estos casos pues se les pueden producir daños de difícil reparación. Entonces estos son los dos requisitos necesarios para estar en condiciones de solicitar la adopción de medidas cautelares, que haya una situación de gravedad o de urgencia. ¿Cuáles serían las características que tienen estas medidas cautelares? Una de las características principales precisamente para el otorgamiento de las medidas cautelares es, como ya lo dijimos primeramente, que haya una situación de gravedad y urgencia y además estas se otorgan sin prejuzgar sobre la veracidad o falsedad del hecho que se está mencionando, ¿no? Es decir, precisamente por esa situación de gravedad a la que se atiende, la Defensoría basta con lo que manifiesta el quejoso, en el sentido de decir que está en riesgo su vida, su libertad, su integridad, para que se pueda solicitar a la autoridad la adopción de las medidas necesarias tendientes a garantizar precisamente la integridad física y la vida de la persona que lo está solicitando. ¿Quiénes aplican las medidas cautelares? Las medidas cautelares las aplican finalmente, lo solicitan los organismos de protección de derechos humanos, como decía un momento, en este caso a nivel local, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pues también los organismos internacionales de protección de derechos humanos, que se emiten por lo general también en materia a un número determinado, no solamente puede ser de manera particular e individual, sino que también a un colectivo, ¿no? Para efectos de que se garanticen en una mayor amplitud los derechos humanos que están en riesgo. Y bueno, la Defensoría, con respecto a esto, ¿cuál sería su responsabilidad con respecto a estas medidas cautelares? Sí, precisamente el vigilar que se cumpla con los términos en los que se solicita la adopción de la medida cautelar, porque es precisamente este seguimiento que la Defensoría da a la medida cautelar que solicita la autoridad, lo que le va a dar pues garantía al peticionario de que realmente sus derechos humanos se están salvaguardando, ¿no? De que está cesando el acto de molestia, y esa es precisamente una garantía
que genera confianza, sobre todo en el peticionario, porque el hecho de que la Defensoría le acompañe en el seguimiento y en el cumplimiento de la medida cautelar es como le va a dar esa garantía de esa certeza de que sus derechos humanos van a ser respetados y que el riesgo va a cesar en ese momento. ¿Hay alguna restricción en la aplicación de las medidas cautelares? Bueno, la única restricción es esta, precisamente, ¿no? Que se esté, que no sea una restricción, puede ser en sentido contrario a la gravedad de urgencia, bueno, que no haya un caso de gravedad de urgencia, y las restricciones pues son precisamente también el de que quien goza de una medida cautelar también observe las indicaciones que en cumplimiento a la medida cautelar le esté dando la autoridad. Pero esto es como precisamente el evitar ponerse en riesgo a sí mismo, ¿no? Y acatar también, porque digo, también hay una obligación de parte del beneficiario de la medida cautelar para su efectivo cumplimiento, bueno, el hacer del conocimiento de la autoridad que está cumpliendo con que le otorgó la medida, el informar precisamente de cualquier situación que haya, ¿no? Y además, pues también debe, para que estas permanezcan o se modifiquen, porque tampoco son definitivas, pues la Defensoría en cualquier momento las puede modificar, ampliar o en su caso suspender cuando pues han cesado o han cambiado las condiciones para las que se otorgaron. Y precisamente esa es la obligación del beneficiario, de informar a la institución si ha habido o no una situación de riesgo que amerite, ¿no?, a ampliarla o reforzarla, o en su caso pues también comunicar si ya han cesado los actos de molestia, para que también la Defensoría en este caso pues pueda determinar lo procedente respecto de su modificación o en su caso pues ya su cancelación. Muy bien. ¿Cómo podríamos diferenciar estas medidas cautelares de las medidas de protección? Sí, las medidas cautelares, bueno, precisamente son las que se otorgan en casos de gravedad de urgencia por un organismo de protección de derechos humanos y que éstas se solicitan a la autoridad. Es el organismo de protección de derechos humanos quien las solicita, la autoridad tiene el deber, la obligación de aceptarlas y ya que las acepta, pues también de cumplirlas. En cambio, las medidas de protección, estas son las que emite el agente de la Fiscalía en una carpeta de investigación, en un proceso penal. Son de las que se encuentran contempladas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, entonces, que las medidas de protección son las que otorga la autoridad ministerial o judicial, y las medidas cautelares las otorga la Defensoría de Derechos Humanos, los órganos de protección de derechos humanos. Hay que señalar también que dentro del proceso penal se habla de medidas cautelares que son aquellas que decreta el juez para garantizar a la víctima en su momento dado la reparación del daño, que son estas también se encuentran contempladas en el Código Nacional, y precisamente pueden ser la prisión, las que se fijan como la prisión preventiva, el compromiso también del imputado para no evadirse a la acción, todas aquellas que toma que acuerda la autoridad judicial para evitar que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia y garantizar que el proceso, si lo va a llevar en libertad, pues también no se evada y se haga presente durante todas las etapas del proceso. ¿Algún ejemplo en el que podamos ver o entender de forma más práctica la aplicación o la emisión de medidas cautelares? Precisamente en los casos más comunes de la Defensoría de Derechos Humanos, y del conocimiento también, yo creo que de la mayoría de la sociedad, son precisamente en el caso de los desplazados, ¿no? En esta situación pues se violan una cantidad importante de derechos fundamentales, como el derecho a la vivienda, a una vida digna, violencia contra las mujeres, a los niños, y precisamente las medidas que emite la Defensoría en este sentido son precisamente para que se garantice a las personas que han sido desplazadas por hechos de violencia en su comunidad, pues que se les garantice precisamente los
derechos mínimos de vivienda, salud, alimentación y sobre todo salvaguardando siempre su integridad física, que se encuentre en un lugar en el que no corra riesgo su vida de ninguna manera. Y porque digo, al no adoptarlas, al no cumplir estas medidas, desde luego se corre riesgo de que las personas pierdan la vida. Otra es también, por ejemplo, como les comentaba hace un rato también, en los casos de detenciones arbitrarias. La persona es detenida, se le mantiene incomunicada, si está lesionada no se le da la atención médica. Y en esos casos es que la Defensoría solicita la adopción de medidas cautelares para que se les brinde. Primeramente, pues no se le incomunique, no se le someta a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y además de estar en caso de requerir atención médica, esta se le otorgue de manera inmediata. ¿La autoridad también puede pedir que se modifiquen o que cesen las medidas cautelares? Sí, también la autoridad lo puede solicitar, sobre todo en aquellos casos en los que, después de transcurrido determinado tiempo en el que el beneficiario no ha hecho saber ni a la Defensoría ni a la institución que está otorgando las medidas cautelares, no hace del conocimiento ninguna situación nueva, ¿no? Entonces, ante esa situación, la autoridad solicita a la Defensoría pues que éstas se dejen sin efecto. Y en este caso, lo que la Defensoría hace es precisamente llamar al beneficiario para hacerle saber qué es lo que la autoridad está solicitando, y ya él nos hará saber precisamente en qué condiciones se encuentra, cuáles son las situaciones, si estas han modificado ya como estaban en un principio por el que se otorgaron estas medidas cautelares. Y de ser así, desde luego siempre esto se hace previo consentimiento, aviso del beneficiario, y desde luego siempre que la autoridad también para modificarlas o suspenderlas tiene el deber de realizar un análisis de riesgo. Es decir, estar plenamente seguros de que el beneficiario ya no corre ningún riesgo, de que las condiciones que existían al momento en el que se le otorgaron las medidas cautelares ya no existen o ya han cambiado por las circunstancias que sean, pero es precisamente esa una obligación que tiene la autoridad de emitir, de elaborar un análisis de riesgo con base al contexto en el que el beneficiario se encuentra. Previo al otorgamiento, durante el otorgamiento y después, para determinar precisamente esto. Y una vez que la autoridad, con base en el análisis de contexto que se solicita, lo informa a la Defensoría, pues ya este órgano es el que se encarga precisamente de analizar, de valorar y considerar sobre la posibilidad o no de retirarlas. Esto pues es un tema bastante delicado, porque precisamente el retirarle en un momento dado las medidas cautelares a una persona o un colectivo de personas que en un momento dado estuvieron en riesgo, es una situación pues bastante delicada, y por eso es que previo a ello se exige este análisis de riesgo. Y cuando la autoridad no cumple con las medidas cautelares, ¿hay alguna sanción hacia ellas o algún procedimiento? La ley precisamente señala que cuando una autoridad deja de cumplir o de informar a las peticiones que hace la Defensoría, en virtud de que todas precisamente tienen la obligación de colaborar con este organismo, señala precisamente, faculta a la Defensoría para que haga del conocimiento del órgano interno de control de la institución en el que se encuentra el servidor público que se niega a cumplir con la medida cautelar, para que se le inicie un procedimiento administrativo y en su caso se impongan las medidas, las sanciones que resulten aplicadas por esta omisión e incumplimiento en el que viene incurriendo. Lo mismo sucede precisamente en el caso de que se niegan a dar la información. Por diversas causas, alegando a veces confidencialidad o alguna circunstancia, con tal de no dar la información. Entonces, en estos casos, pues si bien es cierto, las decisiones, las determinaciones de la Defensoría no son vinculatorias, pues la autoridad faculta para que pueda solicitar el inicio de un procedimiento administrativo en contra del servidor público que no atiende a las peticiones de la Defensoría. Por ejemplo, yo recuerdo hace un tiempo en los casos de violencia de género aplican, cuando la Defensoría tiene competencia a intervenir,
¿aplican la solicitud de medidas de protección, de medidas cautelares? Sí, en este caso sí, porque precisamente el no garantizarle a la mujer un ambiente libre de violencia, aquí siempre sí se considera que hay una situación de gravedad, ¿no? O urgencia, precisamente porque hay que, más que nada, garantizar que el acto de molestia que se reclama deje de surtir efectos, cese, o en su caso pues también se le repare a la víctima en el goce de su derecho que viene siendo afectado, ¿no? Esto precisamente porque ha habido casos en los que sobre todo en las denuncias por violencia familiar, en los que continúa esta insensibilidad por parte de la Fiscalía o de los agentes del Ministerio Público encargados de la investigación, en la que minimizan precisamente las situaciones de violencia que se sufre por parte de la pareja, de los padres, de los hermanos, en fin, y no decretan medidas de protección para garantizarle precisamente su vida, su integridad física. No toman ninguna medida, o si las toman, pues no son suficientemente eficaces o idóneas para garantizarles que queden a salvo sus derechos, su vida, su integridad. Y ha sucedido que ante esta omisión, pues muchas veces se da el feminicidio, ¿no? Termina la víctima siendo pues muerta a manos de su agresor, y esto es pues bastante grave. Por eso es que ante una situación de violencia contra la mujer, violencia de género, de oficio se decretan las medidas cautelares, solicitándole a la autoridad, que adopte todas, si es en investigación inicial, pues que decrete las medidas de protección más eficaces para garantizar no solamente la integridad física, sino la vida de las víctimas. Y en materia, ya en sede judicial, pues precisamente también solicitarle al órgano jurisdiccional que también vigile y contemple esta situación, valore precisamente la situación de riesgo en la que se pueda encontrar la víctima, a fin de evitarle daños posteriores de mayor gravedad. Muy interesante todo lo vertido aquí en este espacio respecto a este tema, todo lo que nos ha compartido la licenciada Luz María Hernández Ramírez, visitadora adjunta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Y es momento, Francis, de que se haga una recapitulación de todos los puntos que en este lapso de tiempo nos ha compartido la licenciada Luz María. Claro, el día de hoy hemos estado hablando con la licenciada Luz María de las medidas cautelares, que son acciones de organismos defensores públicos de derechos humanos que solicitan a la autoridad que adopte acciones o medidas para proteger y evitar daños de imposible o difícil reparación en los derechos humanos de las personas. Nos comenta la licenciada Luz María que estas medidas cautelares se aplican principalmente en casos de gravedad y urgencia, y nos ponía el ejemplo de una persona que se encuentra en un estado delicado de salud en un hospital y no recibe la atención médica. Ahí vemos que hay gravedad y urgencia porque está en riesgo la vida de la persona, y dentro de ese contexto se solicitan medidas cautelares a la autoridad para que se le brinde la atención médica necesaria, o también en casos de desplazamiento forzado, donde las personas sufren una serie de violaciones a sus derechos humanos y necesitan garantías por parte del Estado para poder retomar o estar en condiciones dignas de vida, ¿no? Como el derecho a la alimentación, a la vivienda, el acompañamiento, la seguridad. También tocó un punto, creo que es clave, dentro de los casos de violencia de género. La Defensoría de los Derechos Humanos tiende a solicitar a la autoridad jurisdiccional o procuradora de justicia que en los procedimientos consideren las medidas de protección para las víctimas, esto con el fin de garantizar su integridad física y psicoemocional y evitar daños de difícil o imposible reparación, como sería la pérdida de la vida de la víctima. Y también nos comentó que las medidas cautelares pueden permanecer, y la Defensoría brinda a quienes tienen medidas cautelares un acompañamiento para verificar que el Estado las cumpla, ¿no? Y pueden modificarse o cesarse de acuerdo a las condiciones en las que se vayan modificando el contexto de riesgo que las víctimas enfrentan. Todo esto tomando la decisión en base a un análisis de riesgo.
Bueno, les recordamos también que la Defensoría de los Derechos Humanos se encuentra en la calle de los Derechos Humanos número 210 en la Colonia América, y que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros a través de los números 503-0215 y 503-0220. Contamos con un número de guardia que funciona a las 24 horas del día, que es 951-110-4298. Pues prácticamente, Francis, estamos llegando a la parte final de este espacio y por supuesto agradecemos a la licenciada Luz María Hernández Ramírez, visitadora adjunta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que haya estado hoy con nosotros para hablarnos ampliamente acerca de este interesante tema. Gracias, licenciada, por haber estado con nosotros. Gracias, buen día, igualmente. Gracias, un abrazo grande. Y amigos, los invitamos a sintonizar una emisión más de este programa la semana próxima, obviamente por Oaxaqueña Radio y su repetición a través de Global 96.9 de FM. Claro, los esperamos la próxima semana y ha sido un placer estar con ustedes. Recuerden que, pues, a nombre de todo el staff nos despedimos. En la producción de Corte B, Gabriela Reyes; en la producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Ivette Hernández; en la operación, Alberto Guzmán. Al micrófono se despiden sus amigas Francis Martínez y Andrea Rodríguez, deseando un excelente día. Nos escuchamos en una próxima emisión. Hechos y derechos. Este programa busca la protección, preservación y promoción de los derechos humanos. Tus derechos cuentan. Conócelos y ejércelos. Hechos y Derechos es una producción de la Dirección de Comunicación Social de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en colaboración con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña. Sintonízanos en nuestra próxima edición.